Reddit pregunta: Jefes, ¿qué fue lo peor que hizo un empleado para que lo despidieran? Había un tipo en mi empresa que trabajaba como supervisor de campo. En cierto momento despidió a 2 de sus empleados, pero nunca informó a recursos humanos sobre la situación. En lugar de hacerlo, cambió la información bancaria de ambos para que los depósitos directos se enviaran a una cuenta bajo su control. Luego lo mantuvo registrado en la nómina como si estuvieran trabajando en el campo, mientras él cobraba sus salarios. Este fraude continuó durante bastante tiempo, hasta que finalmente alguien detectó las irregularidades y lo descubrieron. Yo también fui supervisor en el pasado, y, aunque no tenía acceso directo al sistema de nómina, sí era responsable de mantener toda la documentación de los empleados actualizada, incluida su información bancaria. Los trabajadores también podían realizar cambios por su cuenta, pero normalmente me enviaban un correo electrónico cuando necesitaban modificar los datos de su cuenta. Siempre me pregunté, aunque obviamente nunca intenté comprobarlo, si el sistema detectaría automáticamente cuando 2 empleados tuvieran registrada la misma cuenta bancaria. Parecía una medida de seguridad bastante sencilla y útil para prevenir situaciones como esa. Las probabilidades de que los 2 empleados compartan exactamente la misma cuenta son extremadamente bajas, por lo que cualquier coincidencia podía revisarse manualmente y, si fuera necesario, descartarse como un caso legítimo. En otro caso similar, conseguí mi puesto como administrador de propiedades en un complejo de vivienda subsidiada por HUD, debido a lo que había ocurrido con la gerente anterior. Descubrieron que estaba cobrando giros postales correspondientes al alquiler de los inquilinos, que habían sido dejados en blanco y los depósitos en su propia cuenta bancaria. La situación era especialmente lamentable, porque muchos de los residentes eran personas mayores o personas con discapacidades. Según se supo después, ella les decía que dejaran los documentos incompletos, y luego se encargaba de rellenarlos por su cuenta. Aprovechó la confianza de personas vulnerables durante bastante tiempo, hasta que finalmente sus acciones fueron descubiertas y tuvo que enfrentar consecuencias. Una antigua jefa mía convenció a la empresa de darle un aumento de sueldo a todos los que estaban en nómina. Supongo que algunos de nosotros recibimos aumentos muy buenos. Ella enviaba informe de nómina a ellos y luego transferían dinero a la cuenta de negocio que ella estaba manejando. Solo que ninguno de nosotros recibió un aumento. Efectivamente, ella estaba ganando entre $1 y $3 por cada hora que trabajaba un empleado. Se salió con la suya durante años y la policía nunca se involucró. Siempre sospechamos que tenía información comprometedora sobre el dueño cuando finalmente la atraparon, pero nunca fue procesada. Se salió con la suya con cientos de miles de dólares. Le pasó a un amigo. Un empleado llevó brownies al trabajo para celebrar su cumpleaños. Resultó que contenían marihuana. A media mañana, alrededor de las 10, enviaron a todos a casa porque varios empleados estaban claramente afectados. El trabajador que los llevó fue despedido en el momento. En el caso de mi papá, la situación fue un poco diferente. Al parecer, muchos realmente creían que había sido un accidente, porque la persona que llevó los brownies era una señora muy tranquila y considerada. El problema es que trabajaba en una mina de carbón, operando camiones de acarreo gigantes, de esos que son de los más grandes del mundo. No me puedo imaginar el costo ni el riesgo de tener que detener completamente una operación así por un día entero, debido a que el personal estaba bajo el efecto de una sustancia. Aún así, independientemente de la intención, la decisión fue despedirla de inmediato. También conozco casos similares de la universidad. A varios compañeros, junto con aproximadamente una docena de empleados de una corporativa, los despidieron después de que alguien llevó brownies de marihuana al trabajo. Aunque la empresa fue avisada de lo ocurrido, a todos les realizaron pruebas de sustancias y terminaron perdiendo el empleo porque dieron positivo, incluso si no todos habían consumido voluntariamente. Yo mismo alguna vez preparé comestibles. En un momento hice una bandeja de brownies especiales y otro de brownies normales para comer después. Guardé lo que pensé que eran los normales en el congelador antes de irme a dormir. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para ir al trabajo, vi que los brownies que había dejado sobre la mesa seguían ahí. Por un momento pensé en llevar algunos para compartir en la oficina, pero al final solo me llevé uno para mí, para acompañarlo con el almuerzo. Me alegra haber hecho eso, porque aproximadamente una hora después de comerlo me di cuenta de que ese no era el brownie que yo creía. Eso me hace pensar en una buena pregunta. En situaciones así,
¿Realmente fue buena idea enviar a todos a casa si algunos estaban bajo efecto de sustancia al punto de no poder manejar con seguridad? Obviamente, desde el punto de vista de la responsabilidad legal y de la seguridad, las empresas tienen que protegerse. Pero la realidad es que conducir o trabajar bajo efecto de sustancia puede ser muy peligroso, especialmente con comestibles, donde los efectos pueden ser impredecibles y durar varias horas. En un escenario ideal, sin riesgos legales ni complicaciones, lo más responsable probablemente sería asegurarse de que todos estén en condiciones seguras, conseguir apoyo básico como comida o agua, y luego organizar el regreso a casa de manera controlada cuando sea seguro hacerlo. A nivel personal, este tipo de situaciones me parece una de mis peores pesadillas. Consumir algo en el trabajo sin saber exactamente qué contiene. O incluso dejar una bebida o comida sin supervisión y que alguien le agregue algo sin consentimiento. Son cosas que simplemente no deberían pasar, y cuando pasan es lógico que haya consecuencias serias, porque el riesgo para la salud y la seguridad es demasiado alto como para tomárselo a la ligera. Un ingeniero de mediana edad se quitó la camisa en medio de una reunión para impresionar a una ingeniera junior. No sé muy bien por qué lo hizo, pero logró meter a Dios en eso de alguna manera. La neta, me han venido pensamientos intrusivos mientras me tocaba estar sentado en juntas que dan sueño por la tarde, ya casi al final del día. Del tipo, ¿qué sería lo más ridículamente inapropiado que podría hacer ahorita y cómo reaccionaría la gente? Obvio que no he hecho caso a ninguno de esos, todavía. El gerente asaltó el restaurante la noche de Nochebuena usando una máscara del Grinch como disfraz. Por desgracia para él, tenía un tatuaje muy distintivo en una de sus manos que aparecía claramente en las cámaras de seguridad. Gracias a eso, fue identificado rápidamente, despedido y arrestado la mañana de Navidad. Un antiguo compañero de la preparatoria hizo algo parecido. Era gerente de un bar en Cheddar Sea. Durante uno de sus días libres, decidió entrar por la puerta trasera del establecimiento utilizando la salida de emergencia de la cocina. Llevaba una pistola de aire comprimido que parecía real y pretendía robar el restaurante. Su plan no salió como esperaba. Los cocineros se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, lo redujeron entre varios y lo retuvieron hasta que llegó la policía. Incluso lo inmovilizaron utilizando algunos delantales de cocina. Finalmente fue condenado a 7 años de prisión, aunque terminó saliendo después de aproximadamente 5 años por buena conducta. Siempre había sido una persona bastante peculiar, así que la noticia no sorprendió demasiado a quienes lo conocían. Otra historia curiosa involucra a una agencia de inteligencia que estaba intentando identificar a un espía a partir de una grabación de audio obtenida por una potencia extranjera. Varios analistas de alto nivel escucharon la cinta una y otra vez buscando alguna pista. Al final, alguien reconoció una expresión muy específica que solo una persona utilizaba con frecuencia. Fue una coincidencia increíblemente desafortunada para el sospechoso, pero suficiente para señalarlo. También fui a la preparatoria con un chico que fue arrestado por robo a mano armada después de asaltar el mismo restaurante de comida rápida donde lo habían despedido apenas una semana antes. Esto ocurrió aproximadamente un mes antes de su graduación. Los empleados reconocieron su voz casi de inmediato y avisaron a las autoridades. La policía llegó a su casa y lo arrestó apenas un par de horas después. En otro trabajo, la persona encargada de la auditoría nocturna de un hotel decidió robar el establecimiento. Intentó llevarse la caja fuerte, pero no tenía la llave, así que entró en la oficina de la gerente para buscarla, sin saber que ella la llevaba consigo. Para empeorar las cosas, quedó atrapada dentro de la oficina porque la cerradura de la puerta estaba averiada. Desesperada por salir, terminó rompiendo una ventana. Finalmente fue capturada y la caja fuerte fue confiscada como evidencia durante la investigación. Siempre me ha parecido curioso cuando alguien intenta robar en su propio lugar de trabajo. Entiendo que algunas personas puedan pensar en cometer fraude al seguro o buscar dinero fácil, pero resulta difícil comprender la lógica detrás de elegir precisamente el lugar donde todos te conocen, donde hay registros de tu presencia y donde las probabilidades de ser identificados son tan altas. Es prácticamente ponerse en la mira desde el primer momento. Lo peor probablemente fue alguien en una fiesta de trabajo que tomó demasiado alcohol, causó algunos problemas cuando su gerente intentó quitarle las llaves del auto y, finalmente, intentó irse conduciendo antes de chocar contra un vehículo estacionado en el estacionamiento. Lo más grave que he visto en términos de políticas internas ocurrió cuando todavía teníamos una política de PTO ilimitado.
En teoría sonaba muy flexible, pero en la práctica generaba situaciones bastante caóticas. Un empleado simplemente se fue un día y nunca regresó. Tardamos alrededor de un mes en procesar su salida formal de la empresa. Algo similar ocurrió con una empleada relativamente nueva. Decidió, por su cuenta, tomarse un mes completo de descanso. No pidió aprobación previa, simplemente envió un correo a su supervisor informando que estaría ausente y se fue. Regresó un mes después como si nada. En este caso, la historia tomó un giro distinto, no fue despedida. Cuando volvió, su supervisor simplemente tuvo una conversación con ella para aclarar expectativas y le explicó que debía decidir si realmente quería continuar trabajando en la empresa bajo esas condiciones. Terminó trabajando un mes más antes de renunciar voluntariamente. En cierto modo, esa situación redujo mi ansiedad respecto a cometer errores menores y ser despedido de inmediato. Trabajo en el área de medicina, y según comentarios dentro de mi entorno laboral, hubo un cirujano ortopedista que en una ocasión simplemente dejó de presentarse al trabajo sin dar explicaciones claras. Mantenía cierto contacto social con algunos colegas, pero evitaba cualquier conversación relacionada con lo profesional. Su comportamiento fue tan inusual que terminó siendo uno de los casos que impulsó cambios en las políticas internas, permitiendo a la institución despedir a médicos en situaciones similares en el futuro. También hubo un aprendiz en el Reino Unido que desapareció durante un periodo prolongado sin que su familia pudiera localizarlo ni la empresa pudiera comunicarse con él. Aún así, durante meses siguió recibiendo salario antes de que finalmente fuera retirado de la nómina y considerado oficialmente como despedido. Por otro lado, siempre me ha parecido problemático el concepto de PTO ilimitado. Cuando trabajaba en una oficina con ese tipo de política, en teoría podías tomar el tiempo libre que necesitaras, pero en la práctica no podías solicitar vacaciones en enero si ya habías mencionado que planeabas viajar en agosto. Eso hacía que la flexibilidad fuera bastante relativa. Trabajé con una mujer a la que terminaron despidiendo por hacerles pequeñas calzones a las ratas. Todo empezó porque le dio lástima que, con la nueva rutina de limpieza súper estricta, se hubieran eliminado casi toda su fuente de comida, así que decidió intentar ayudarlas de alguna forma. En la pizzería donde trabajaba durante la universidad, al final de la jornada solíamos tirar las pizzas viejas o quemadas detrás de los contenedores, prácticamente como si fueran frisbees. Como era de esperarse, eso atraía ratas y mapaches, que siempre aparecían para aprovechar lo que quedaba. Nuestro gerente, por suerte, no tardó en darse cuenta de que aquello no era una buena idea y lo cortó de raíz. En otro trabajo, un empleado llamó diciendo que estaba enfermo y no podía ir a trabajar. Sin embargo, poco después, sin darse cuenta, comenzó a publicar historias en Instagram durante todo el día desde un festival de música. No solo estaba allí, sino que además etiquetaba la ubicación, subía videos constantemente y de alguna manera olvidó que muchos de sus compañeros lo seguían en redes sociales. No lo despidieron simplemente por asistir al festival. Lo despidieron por mentir sobre su ausencia y, encima, dejar evidencia pública en tiempo real que contradecía su excusa. Fue un caso bastante claro de cómo manejar una mentira en la era de las redes sociales. Estaba en un entrenamiento militar, Sharp, en una asignación conjunta. El instructor del ejército no estaba disponible, así que pedimos prestado a un instructor civil de la Fuerza Aérea. Como a la mitad, el instructor básicamente describió el abuso como intimidad sorpresa. Yo, teniente coronel hombre, me volteé hacia el teniente coronel mujer que estaba a mi lado y le eché una mirada del tipo, si tú no lo vas a hacer, yo sí. Ella me da el asentamiento y yo hablo, el abuso es un acto de violencia, no es intimidad que no planeaste. La instructora, que por cierto es mujer, se fue el doble afirmando que era intimidad sorpresa. La LTC mujer se sale del guión tercero. No, nunca, eso no es verdad. La verdad, pensé que iba a empezar a agarrarse a golpe con la instructora. En ese punto, otra gente ya empezó a murmurar. Desde el fondo de la sala, un general de una estrella del ejército se levanta y dice: este entrenamiento se acabó. Señora, por favor, váyase. El resto quédese en firmes. La instructora dice algo en el sentido que todavía no terminó. El general de una estrella dice: está absolutamente terminada. Rehicimos el entrenamiento un mes después, y los primeros 10 minutos fueron una explicación bien detallada de cómo nunca jamás tendríamos que ver a esa otra persona de nuevo.
Me despidieron, yo, por acoso íntimo al gerente durante una sesión de capacitación para prevenir al acoso íntimo. Trabajaba en una universidad. Durante la capacitación sobre acoso íntimo, específicamente en la parte relacionada con el consentimiento, uno de los empleados, que claramente estaba bajo el efecto de alguna sustancia, levantó la mano y preguntó: si mi novia y yo nos emborrachamos y tenemos intimidad, ¿la estoy abusando o me está abusando ella a mí? Porque eso pasa todo el tiempo. No sé si hablaba completamente en serio o si estaba intentando hacer un chiste muy fuera de lugar, pero el silencio incómodo que siguió terminó convirtiéndose en risas nerviosas. Aún así, él no cambió su expresión ni mostró ninguna reacción. En otra ocasión, durante mi tiempo en el ejército, varios de nosotros estábamos entrando a una presentación obligatoria sobre prevención del acoso íntimo. Escuché a un compañero decirle a otro algo como: si te están agrediendo, solo finge que te gusta. La instructora, que estaba cerca, alcanzó a escucharlo. En ese momento el ambiente cambió por completo. Se podía notar que la situación iba a escalar. Su reacción fue extremadamente firme y profesional, dejando claro que ese tipo de comentarios no eran aceptables en ningún contexto. En los años 90, cuando estos temas empezaron a tomarse más en serio en entornos laborales, una jefa de recursos humanos dio una charla bastante extensa sobre el tema. Mencionó que era de Nueva York y que, aunque las evaluaciones dependían del contexto y la gravedad de la situación, muchas personas tenían una percepción demasiado relajada del problema. También insistió en la importancia del sentido común en lugar del trabajo. El mundo laboral actual es muy diferente en comparación con esas épocas. A veces me recuerda a una reunión a la que asistí en los 90, en la que un empleado hizo algo completamente inapropiado y luego intentó victimizarse como fue señalado. La situación terminó siendo tan absurda como incómoda. En otra capacitación sobre acoso íntimo, el facilitador estaba explicando el tema cuando un gerente interrumpió con un comentario sarcástico. «Ah, ¿sí? ¿Entonces tú no vas a enseñar cómo hacerlo?» No hubo despidos en ese momento, pero esa persona terminó teniendo problemas más adelante por otros comportamientos igualmente inapropiados. También ya he contado esta historia antes, pero sigue pareciendo relevante. Conozco a alguien que se dedica a impartir capacitaciones de acoso íntima en empresas y tiene un repertorio enorme de anécdotas tanto absurdas como preocupantes sobre la gente que llega a decir en esos espacios. Algo que esa persona suele comentar es que muchas empresas podrían ahorrarse una cantidad considerable de problemas legales simplemente tomando decisiones más rápidas cuando alguien demuestra un comportamiento claramente inapropiado durante este tipo de sesiones. Empecé a trabajar en una corporación bastante grande y entonces las primeras 2 semanas fueron puro tipo de capacitaciones y presentaciones. Un día entero de la dedicación al acoso íntimo. En esa capacitación había un tipo que yo tenía convencido de que era un plantado. Suelta unas cosas súper machistas por todo lado y en un momento el capacitador le pidió que se quedara atrás después de la comida. Cuando volvimos al salón, él ya no estaba y nos dijeron que lo iban a despedir. Luego me junté con un amigo que trabajaba ahí y me preguntaron cómo estuvo la capacitación. Les conté la historia y dije que tenía que ser un plantado por lo atroz que era, sobre todo considerando que todos ahí ya habían pasado verificaciones de antecedentes y habían superado un montón de entrevistas. No había manera de que esto no se hubiera descubierto ya. Me dijo que sí, era real porque el tipo era un nuevo contratado para su equipo y Recursos Humanos le avisó del despido y que iban a volver a publicar el puesto. Esto le pasó a un amigo. Un empleado llevó brownies al trabajo para celebrar su cumpleaños. Lo que nadie sabía era que contenían marihuana. Al cabo de unas horas, varios compañeros comenzaron a sentirse extraños y la empresa terminó enviando a todos a sus casas alrededor de las 10 de la mañana. El responsable fue despedido de inmediato. Una vez, mi jefa intentó mandarme a casa mientras estaba sufriendo una migraña. En mi caso, las migrañas suelen venir acompañadas de aura visual. La parte dolorosa del episodio normalmente dura muy poco, apenas unos segundos, pero el aura puede prolongarse durante unos 30 minutos y dificulta muchísimo la lectura. Por eso le expliqué que solo necesitaba permanecer un rato lejos del área de atención al público. Estaba perfectamente dispuesto a seguir realizando tareas administrativas o trabajo interno mientras esperaba que pasara el episodio. Lo único que no podía hacer era atender clientes o leer información importante, porque literalmente tenía una parte de mi campo visual bloqueada.
Tampoco podía conducir de forma segura. Imaginen intentar manejar cuando una parte de su visión está cubierta y no pueden ver correctamente señales de tránsito o semáforos. Aún así, ella insistió en que me fuera a casa, a pesar de que eso implicaba que tuviera que conducir en esas condiciones. También escuché una historia similar durante un ejercicio de artillería del Ejército de Canadá. Una integrante de la unidad vendía brownies caseros desde la cantina, pero no informó que contenían marihuana. El problema era que algunos miembros tenían programadas prácticas con munición real y otras actividades que requerían estar completamente aptos para operar equipos y vehículos. Hasta donde sé, en Canadá el consumo de marihuana es legal, incluso para muchos miembros de las Fuerzas Armadas, pero existen reglas muy estrictas sobre el tiempo que debe transcurrir antes de participar en actividades sensibles relacionadas con armas, vehículos o entrenamiento especializado. Por eso, una situación como esa podía generar consecuencias muy serias. Personalmente, me molestaría muchísimo que algo así me ocurriera. Me encantan los brownies, pero no me gusta nada la marihuana. El olor me provoca náuseas intensas y además me genera problemas respiratorios. Si alguien decide añadir una sustancia a la comida sin avisar, especialmente algo que puede afectar la salud de otras personas, está cruzando una línea muy importante. Me pasa algo parecido con las cerezas bañadas en alcohol. Adoro las cerezas, pero detesto el alcohol y nunca he consumido bebidas alcohólicas debido a experiencias personales desagradables. Algunos amigos de mis padres suelen preparar cerezas con licor y, cada vez que veo una bandeja, tengo que preguntar si son normales o si contienen alcohol antes de comer alguna. Puede parecer una anécdota divertida para algunas personas, pero en realidad es un asunto bastante serio. Nunca sabes si alguien tiene una condición médica, una alergia, problemas respiratorios o si está tomando medicamentos que podrían reaccionar negativamente con ciertas sustancias. De hecho, una vez alguien me suministró drogas sin mi conocimiento como una especie de venganza. Preparó un pastel para una fiesta de cumpleaños en un parque de diversiones. Como me encanta probar los postres, tomé una porción antes de que comenzara la celebración. Menos de media hora después terminé en la sala de urgencias. El pastel contenía sustancias mucho más fuertes de lo que cualquiera esperaba. Meses más tarde, la persona responsable admitió lo que había hecho. Según dijo, quería dar una lección a varias personas del grupo. Sin embargo, cuando mi reacción fue tan grave que tuvieron que llevarme de emergencia al hospital, entró en pánico y nunca dijo nada porque temía enfrentar las consecuencias. Solo escuchar historias sobre personas que añaden cualquier tipo de sustancia a la comida sin avisar me produce una enorme indignación. No importa si algunos consideran que los efectos son leves o inofensivos. Cada persona tiene una salud diferente, puede estar tomando medicamentos o tener condiciones que los demás desconocen. Simplemente no vale la pena jugar con la salud de otros. Si algo va en la comida, la gente tiene derecho a saber exactamente qué está consumiendo. En el trabajo donde yo estaba, despidieron a 2 personas por tener relaciones en el almacén. El lugar estaba lleno de cámaras, así que no había mucho margen para negarlo. En una tienda de segunda mano donde trabajé, una pareja fue descubierta en el área de almacenamiento, que ni siquiera tenía puerta. El gerente simplemente pasó por ahí y los vio, lo que hizo que el incidente se resolviera de inmediato. En otro caso, una amiga mía y su ahora esposo se conocieron trabajando juntos y terminaron teniendo una relación en un lugar bastante inusual, la parte superior de un congelador industrial donde se almacenaban productos de una tienda de mascotas. Curiosamente, esa era una de las pocas zonas sin cámaras. En el restaurante Tea for Dinner donde también trabajé, llegué una noche y me encontré con una pareja en el sótano, específicamente en la cámara de congelados. Era un turno nocturno en el que siempre había poco personal, y aunque claramente no estaban cumpliendo con su tarea en ese momento, el ambiente general era bastante relajado. Eran compañeros con los que tenía buena relación, así que no informé del incidente hasta meses después, cuando ambos ya habían dejado el trabajo. En ese mismo lugar, el dueño tenía una política bastante inusual respecto a los despedidos. En 17 años, solo despidió a 3 personas de manera formal, 2 por robo continuado durante años y otro por haber sido irrespetuoso con el alcalde local. En general, incluso en situaciones graves, el enfoque solía ser más advertencia o burla interna que despido inmediato. Mi esposo tuvo que ir a un seminario de acoso íntimo en su trabajo, y ya estaban ocupadas todas las sillas. Entró una empleada de más alto rango, una mujer, y dijo: supongo que no hay asientos.
Un tipo que estaba sentado adelante literalmente se limpió la cara y dijo: "Te consigo una silla justo aquí". Mi esposo dijo que nunca había sentido que se le sacara el aire a un cuarto así, de esa forma. El tipo fue despedido y se fue de inmediato. Conocí a un tipo que, mientras estaba trabajando, manejaba un sitio web de películas piratas. Trabajaba en un call center grande de una empresa grande de marketing multinivel. Esto fue por 2009 a 2012, más o menos, antes de que lo agarraran. Le pagabas $1 o $2 por las películas nuevas y te daba un link único para descargar el archivo. Él actualizaba el sitio mientras trabajaba en el trabajo, subía archivos nuevos a su sitio, generaba y enviaba esos links, etc. No lo tenía hospedado ahí en la oficina, pero sí se encargaba de un montón de las actualizaciones y de todo eso. La empresa no tenía la red tan cerrada o algo así, excepto por el tema de los videos para adultos. Al final, el TI se dio cuenta de que se estaban subiendo archivos grandes desde una computadora después del horario normal de trabajo, y pasaba todo el tiempo. Investigaron y se dieron cuenta de que él estaba accediendo y actualizando el sitio desde el trabajo, y lo corrieron rapidísimo. El tipo había trabajado ahí por mucho tiempo, probablemente como 15 años cuando lo despidieron, y en serio se le fue un montón de conocimiento interno de un montón de su software, hardware y legado que vendían, pero no podían permitir ese riesgo. Yo sabía que él tenía el sitio, pero no sabía que lo estaba actualizando desde el trabajo, y no iba a denunciarlo, pero la verdad sí daba pena verlo. Seguramente sacaba unos cuantos miles al mes de su sitio, pero se hizo tan popular que lo estaban actualizando todo el tiempo, y por eso el TI se metió en el asunto. Probablemente subía unos 100 archivos al mes, todo desde la misma computadora, y eso para el TI era como una alarma gigante. Bro, viendo para atrás, no puedo creer que se saliera con la suya tanto tiempo. Probablemente ni se me había ocurrido en 10 años. Bien valiente el tipo, pero también bien pendejo. Cuando trabajé en Pizza Hut durante la preparatoria, un tipo, en su último día, tiró una meada larga en las bandejas ya preparadas de la masa, en el refrigerador del cuarto frío. Dejó una nota diciendo que ya lo había hecho, y eso lo agradecí. La idea no era mear en la comida de los clientes, era arruinar un buen montón de masa. Al final, me agoté después de varios episodios en los que me obligaban a trabajar mientras yo estaba vomitando y tosiendo activamente. Muchos clientes se quejaron. Siempre he tenido problemas para hacerme respetar, más todavía cuando era más chavo. Así que me lo tragué y aguanté. Mis papás creían en trabajar duro por encima de todo, así que cuando me puse el uniforme empapado de sudor y tosiendo violentamente, ellos estaban orgullosos, no les preocupaba. Casi seguro que he enfermado a docenas de personas. Hoy en día, si un gerente hace algo así, hay consecuencias bien fuertes. El entrenamiento de ServSafe es una lata, pero es importante. Sinceramente, tuvimos a un gerente de ventas que llegaba bajo los efectos del alcohol prácticamente todos los días. Durante semanas seguíamos percibiendo un fuerte olor a alcohol cuando hablábamos con él, pero muchos asumíamos que quizá había tomado alguna bebida durante el almuerzo o algo parecido. La realidad era mucho peor. Un día llegamos a la oficina y lo encontramos guardando una botella abierta en su escritorio. Además, tenía dificultades para hablar con claridad y era evidente que no estaba en condiciones de trabajar. A la mañana siguiente, la empresa tomó la decisión de despedirlo. Una vez también tuve una compañera de trabajo que atravesaba una situación similar y escondía alcohol en su escritorio. Al principio me daba mucha pena verla así, porque claramente estaba pasando por un momento complicado. Sin embargo, con el tiempo la situación cambió. Descubrí que hablaba mal de mí a mis espaldas durante una llamada en la que no sabía que yo estaba escuchando. Incluso llegó a afirmar falsamente que yo no había completado una tarea que en realidad ya había terminado. La situación se volvió tan incómoda que terminé dejando ese empleo. Aún así, espero que haya logrado superar los problemas que estaba enfrentando. El dueño de la última empresa donde trabajé también tenía serios problemas con el alcohol. Solía salir hacia su camioneta con un vaso rojo de plástico para, según él, tomar agua alrededor de las 11 de la mañana, a pesar de que apenas había llegado una hora antes. En una ocasión, durante una reunión en el almacén, llevaba consigo una botella de agua de plástico.
Al terminar la reunión la dejó olvidada, y cuando el gerente del almacén fue a recogerla para tirarla, el dueño regresó corriendo a toda velocidad para recuperarla antes de que alguien la revisara. Aquello dejó bastante claro que no contenía agua precisamente. También recuerdo a un profesor que tuvo un episodio muy extraño en plena época de exámenes finales. Nos pidió que corrigiéramos nuestras propias pruebas mientras revisábamos las respuestas una por una. Sin embargo, después de cada pregunta se detenía para hacer comentarios cada vez más fuera de lugar. Poco a poco fue perdiendo el control de la situación y comenzó a hablar sobre antiguas experiencias relacionadas con conflictos bélicos. En un momento señaló a una estudiante que llevaba hijab e hizo comentarios completamente inapropiados. Después insultó a otro alumno y, cuando un estudiante intentó intervenir para defender a sus compañeros, el profesor también lo atacó verbalmente. Lo más sorprendente era que ese estudiante era un exmilitar que acababa de regresar del servicio activo. Al ver que la situación se estaba saliendo de control, recogí mis cosas y me fui del aula. Al final, todos terminamos obteniendo la máxima calificación en el examen. Hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los comportamientos más extraños, incómodos y poco profesionales que he presenciado por parte de un educador. También trabajé con un hombre que consumía cantidades impresionantes de alcohol. Antes de empezar su jornada ya había terminado una botella de vino. Durante el almuerzo consumía otra, y por la noche probablemente iba por una más. Lo increíble era que, pese a todo eso, era extraordinariamente bueno en su trabajo. Podía revisar cientos de líneas de conciliaciones entre distintas hojas de cálculo a una velocidad impresionante y prácticamente nunca cometía errores. Era una contradicción difícil de entender. No creo que encajara en la típica descripción de una persona con un problema de alcohol que aún mantiene una vida completamente funcional. Parecía estar sobreviviendo día a día mientras lidiaba con una situación muy complicada. Por lo que escuché, tenía problemas familiares importantes relacionados con su exesposa y sus hijos, con quienes ya no mantenía contacto. Nunca llegué a conocerlo lo suficiente como para preguntarle directamente, pero siempre me dio la impresión de que estaba cargando con un peso enorme fuera del trabajo.